sistema cardiovascular. Comprende de dos subsistemas: el sistema vascular sanguíneo, que comprende del corazón, de las arterias, arteriolas, vasos capilares y las venas. Por otro lado, vamos a tener el sistema vascular linfático, que comprende de vasos capilares linfáticos. Y vemos imágenes que nos van a representar a estas estructuras, como por ejemplo el corazón. Aquí por ejemplo vemos la estructura de las arterias, de las arteriolas, de los capilares y finalmente a las vénulas, ¿no? Y los vasos linfáticos. El corazón. Bien, el corazón, como sabemos, es un órgano hueco que tiene dos aurículas, dos ventrículos, y de estas salen estructuras como las arterias o las venas, ¿no? Tiene tres capas: el endocardio, el miocardio y el pericardio. Bien, en el endocardio va a tener otras tres subcapas: el endotelio, el subendotelio y la capa subendotelio, donde hay que utilizar fibras de Purkinje, quienes son responsables de conducir impulsos cardíacos. Luego tenemos a lo que es el pericardio. Bueno, al pericardio vamos a dividirlo en dos porciones, que es el pericardio seroso y el pericardio fibroso. Bien, a su vez vamos a dividir también al pericardio seroso en dos, en la hoja visceral y en una hoja parietal. También podemos mencionar que en el endocardio se encuentra el tejido conectivo, pero denso. El endocardio va a tener su capa endotelial, que son una estructura o una fila de epitelio simple plano. Seguidamente vamos a tener a la capa subendotelial, en la que se va a encontrar estructuras como los fibroblastos, que como ya vimos en temas anteriores, son de forma ausada. Dijimos también la capa subendocárdica, en la que se encuentran fibras de Purkinje. También podemos mencionar la estructura del miocardio con células esqueléticas cardíacas en su mayor parte, y a diferencia de la capa pericárdica, como dijimos anteriormente, en la que vamos a ver que la primera capa seguida del miocardio se va a denominar el mesotelio, ¿no? Se encontrará tejido conectivo de tipo laxo. Arterias. Vamos a tener tres tipos de capas o túnicas. Tenemos a la túnica interna, a la túnica media y a la túnica adventicia. Aquí en la figura vemos la presencia de las tres túnicas, y desde un punto histológico vamos a ver las túnicas en la imagen superior. Aquí se encuentra la túnica interna con una fila de células endoteliales, seguidamente de una capa subendotelial y luego de una lámina elástica interna. Vamos a ver, a comparación de una vena, las capas van a ser más gruesas. Su endotelio también tiene lo que es el tejido conjuntivo denso, ¿no? Con sus fibras elásticas. 3. Arteriolas. A este nivel vamos a ver la presencia o la deficiencia de la lámina elástica interna. Estas van a estar encargadas de regular el flujo hacia los lechos capilares, al igual que las arterias y otras estructuras presentan una capa interna, capa media y capa adventicia. En la primera imagen notamos las capas que tienen y también el tamaño. El tamaño va a variar entre una arteria, entre una vena y entre un capilar. 4. Capilares. Estos son de tipo continuo, fenestrado y sinusoidal.
Estos son continuación de las arteriolas. Tiene función de regular el flujo hacia los lechos capilares y alrededor de los capilares y tanto como vénulas se encuentran estructuras o células denominadas perecitos. Estas tienen la función de fagocitar y contraer. Aquí, como vemos en la imagen, tenemos la estructura de un capilar y también podemos observar que son más pequeñas que las arterias y las venas. 5. Venas. Al igual que las arterias, estas comprenden de una capa íntima, una capa media y de una capa adventicia. A diferencia de las arterias, las capas que presentan estas son más delgadas, pero similares a ellas. Aquí en la imagen vemos las estructuras de una vena, de una arteria y las capas histológicas que presentan. Una capa íntima, una capa media y una capa adventicia, como ya dijimos. Vénulas. Entre la estructura de las vénulas, la más importante es la vénula postcapilar. Tienen la función de recibir la sangre desoxigenada de los capilares. Estas comprenden de un endotelio delgado con células unidas por contactos oclusivos. Recordemos que, como dijimos en capilares, estas también presentan a su alrededor a las células denominadas pericitos. Estas células, como dijimos, tienen función fagocítica y contráctil. 2. Sistema vascular linfático. Bien, vamos a ver unas características de este sistema. Vamos a comenzar porque presentan una capa simple de células endoteliales superpuestas y unidas por filamentos sujetos al tejido conectivo circundante. También podemos designar que tienen mayor número de válvulas, a lo que hace alusión a un collar de perlas. Estas presentan los capilares linfáticos, quienes van a recibir líquido del espacio intersticial para luego formar a los conductos torácicos y conductos linfáticos. En esos van a desembocar los capilares linfáticos. Seguidamente, los conductos torácicos y conducto linfático van a desembocar en lo que es la vena cava superior y la vena subclavia izquierda. Como se ve en la figura, más o menos se ve el recorrido. A este nivel vamos a encontrar en las estructuras 1, que van a contener a los vasos linfáticos. En el número 2 vamos a tener a válvulas intralinfáticas. Y en el número 3, células endoteliales linfáticas. El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo especializado que está formado por los elementos formes y el plasma. Este, en un hombre de tamaño promedio, representa un volumen aproximado de 5 litros y un 8% de su peso corporal. Tenemos los elementos formes, en el cual tenemos los hematíes, que son células anucleadas de forma bicóncava, los leucocitos, que se encargan de la defensa inmunitaria, y las plaquetas, que se encargan de la coagulación sanguínea. Luego tenemos el plasma sanguíneo. Este está compuesto en un 90 a 90% por lo que es el agua, proteínas como las globulinas y las albúminas, y carbohidratos o glúcidos. Seguimos con las funciones del tejido sanguíneo. Tenemos la función de transporte. La sangre cumple una función importante en la digestión. Los nutrientes digeridos son absorbidos a los vasos sanguíneos por medio de los capilares en las velocidades que cubren el intestino delgado. Estos nutrientes incluyen
glucosa, aminoácidos, minerales y vitaminas. La función de regulación de la temperatura. La sangre absorbe y distribuye el calor por todo el cuerpo. Ayuda a mantener la homeostasis por medio de la liberación o conservación del calor. Los vasos sanguíneos se expanden y se contraen cuando reaccionan al organismo del exterior, como podrían ser microbios o bacterias, o cambios químicos. La función de defensa inmunitaria. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son los componentes de la sangre que combaten enfermedades. Estos representan el 1% de la sangre circulante, pero se multiplican durante una infección o inflamación provocada por agentes patógenos. Y por último tenemos la función de coagulación sanguínea. Cuando se desprende un vaso sanguíneo, las plaquetas y las proteínas de plasma actúan en conjunto para detener la pérdida de sangre. Las plaquetas se agrupan en la zona dañada formando un tampón. Los eritrocitos, llamados también hematíes, son células sanguíneas anucleadas en forma de disco bicóncavo. Estos presentan la molécula denominada hemoglobina, la cual le da su color característico. Tienen la función de transportar O2 o oxígeno molecular en forma de oxihemoglobina y CO2 o dióxido de carbono en forma de carbaminohemoglobina. Tienen su génesis en la médula ósea de los huesos y están presentes en hombres en una cantidad de 5 millones por milímetro cúbico y en mujeres en una cantidad menor de 4,6 millones por milímetro cúbico. Tienen un periodo de vida de 120 días. Seguimos con la eritropoyesis o génesis de los eritrocitos. Primero tenemos al proeritroblasto. Esta es una célula con citoplasma abundante, núcleo grande con cromatina gruesa, núcleos no muy bien definidos. Luego tenemos al eritroblasto basófilo. Este es más pequeño que el anterior. Presenta un citoplasma basófilo, cromatina gruesa y grumosa. Aquí se inicia la formación de la hemoglobina. El eritroblasto policromático mide de 10 a 12 micras. El citoplasma empieza a adquirir un color rosado por la presencia de hemoglobina. Y aquí se presenta la última fase mitótica para la formación de hematíes. Luego seguimos con el eritroblasto ortocromático. Mide de 8 a 10 micras y tiene una cromatina compacta. El núcleo empieza a desaparecer en esta fase. El reticulocito es casi diferenciado en el eritrocito maduro. La presencia de reticulocitos en la sangre periférica indica un buen funcionamiento de la médula ósea de los huesos. Y por último tenemos el eritrocito. Este ya carece de núcleo y mitocondrias y tiene la capacidad de transporte de gases, hormonas y medicamentos. Los leucocitos o glóbulos blancos. Los leucocitos son incoloros de forma esférica cuando se hallan suspendidos en la sangre y tienen función de proteger al organismo contra infecciones o agentes patógenos. Al igual que los hematíes, tienen su origen en la médula ósea de los huesos. La leucocitosis es el aumento del número de leucocitos en la sangre, mientras que la leucopenia es la disminución del número de leucocitos en la sangre. En cuanto a la clasificación de los leucocitos o glóbulos blancos, tenemos a los agranulocitos. Estos no presentan gránulos en su citoplasma. Aquí tenemos a los monocitos y a los linfocitos. También tenemos a los granulocitos. Estos presentan gránulos en su citoplasma. Aquí tenemos a los eosinófilos, que son bilobulados, a los basófilos y por último a los neutrófilos. Los linfocitos se encargan de la defensa inmunitaria. Estos presentan una forma y un núcleo esférico, que ocupa la mayor parte de su estructura. Estas células reconocen agentes infecciosos y las combaten mediante la respuesta humoral, es decir, la producción de inmunoglobulinas M, G, A, E y D. Su cromatina se dispone en grumos gruesos, de modo que el núcleo aparece oscuro a la tinción y su nucleolo no es visible.
Los monocitos son leucocitos de mayor tamaño. Su núcleo es ovoide en forma de riñón o herradura y por lo general es excéntrico. Debido a la escasa densidad de su cromatina, su núcleo es más claro que el de los linfocitos. Su tamaño oscila entre 15 y 22 micras. Aquí podemos observar un monocito con su respectivo núcleo y estructuras celulares. Y aquí en una lámina histológica con su núcleo característico. Los eosinófilos constituyen del 1 al 3% del total de leucocitos. Su núcleo es bilobulado. El retículo endoplasmático, complejo de Golgi y mitocondrias no son muy complejas. Presentan gránulos ovalados que se tiñen con la eosina, denominados gránulos eosinófilos. Los podemos reconocer en láminas histológicas por su característico núcleo bilobulado. Los neutrófilos, llamados también leucocitos polimorfos nucleares. Su núcleo tiene de 2 a 5 lóbulos, con una mayor frecuencia de 3. Estos están unidos entre sí por finos puentes de cromatina. En su citoplasma predominan los gránulos azurófilos y específicos, los cuales se encargan de degradar e eliminar agentes patógenos e infecciosos. Los podemos reconocer en láminas histológicas por la presencia de 3 a más lóbulos en su núcleo. Los basófilos. Estos tienen un núcleo voluminoso, por lo general con aspecto de letra S. Estos constituyen el 2% de los leucocitos de la sangre y su permanencia en la sangre es temporal, de 1 a 2 días. Su citoplasma se halla cargado de gránulos mucho mayores que el de otros leucocitos y presentan una gran cantidad de histamina, la cual les sirve para prevenir procesos inflamatorios. Los podemos reconocer en láminas histológicas debido a que el núcleo se halla oculto mediante sus grandes gránulos. Las plaquetas. Las plaquetas son corpúsculos anucleados con forma de disco, que miden entre 2 a 4 micrómetros de diámetro. Las plaquetas promueven la coagulación sanguínea, evitando así la pérdida de sangre. Aquí los podemos observar en una lámina histológica, en la cual podemos ver que son las más pequeñas de todas las células sanguíneas.